SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25, como todos los lunes, con Carmen Calvo. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y José Manuel García Margallo, que está en Bruselas. Estamos teniendo problemas para conectar con el Europarlamento, pero lo vamos a conseguir porque lo que nos proponemos lo conseguimos. Y lo vamos a lograr en los próximos minutos. Mucha tela política que cortar esta noche. Abrimos ya el Ágora, pero antes, el día en 2 minutos, atravesado hoy por la muerte de Silvio Berlusconi. Isabel Villar. Que tendrá un funeral de Estado el miércoles en la Catedral de Milán. El ex primer ministro italiano, el magnate que marcó durante décadas la política de ese país, ha muerto hoy a los 86 años y se ha instalado esta tarde una capilla ardiente privada en su mansión de Arcore, cerca de Milán. A las puertas de la villa de las fiestas del Bunga Bunga, se han concentrado también admiradores suyos que hablan de un día triste, y la primera ministra Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. La ultraderechista Giorgia Meloni, que gobierna en coalición con el partido de Berlusconi, asegura que Italia pierde a un luchador. Día en que además han empezado los trabajos en el Valle de Cuelgamuros para identificar y exhumar los cuerpos de las 128 víctimas de ambos bandos de la guerra civil que fueron ahí enterrados y que han reclamado las familias como la de Fausto Canales, que a sus 89 años lleva 20 esperando recuperar a su padre y a su tío. Lo estoy viviendo con ilusión, con esperanza, pero con realismo. Porque los trabajos van a llevar su tiempo y la ciencia nos ha dado hoy una clave porque a las personas gordas les cuesta perder peso comiendo menos simplemente. Según un estudio que publica la revista Nature, al comer el cerebro de las personas gordas reacciona diferente al de las personas delgadas, produce menos dopamina y como la dopamina es satisfactoria, las personas gordas necesitan comer más para saciarse. O sea, ¿qué era eso? Era eso. Y esta noche, en el Foro Económico por el 45 aniversario de 5 días, el presidente Pedro Sánchez ha insistido en pedirle al PP un debate específico sobre economía. El Partido Popular debe responder ya al emplazamiento para celebrar debates generales y debates también sectoriales sobre economía entre, en nuestro caso, la vicepresidenta Calviño y el representante que ellos determinen. Porque sus planes económicos, si es que los tienen, no son un secreto que les pertenezca. Y ha advertido Sánchez de los riesgos, más allá de los retrocesos políticos, los riesgos que pueden suponer para España una derogación de las leyes de esta legislatura en caso de que Feijóo llegue a gobernar a partir del 23 de julio. Estas medidas que hemos aprobado en esta legislatura tan intensa y tan azarosa son medidas que hemos acordado con la Comisión Europea. Son medidas que estaban incorporadas en las recomendaciones de país de Bruselas año tras año a España y que no se hicieron posible. Y por tanto la eliminación o la revocación de medidas acordadas con Europa y ya implantadas supone en términos políticos y en términos presupuestarios contravenir el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia. Es decir, incumplir nuestros compromisos con Europa, que están por cierto posibilitando la llegada de esos fondos europeos, tiene consecuencias claras. Procedimientos sancionadores, paralización de los próximos desembolsos del plan de recuperación. Y esto no es algo abstracto, lo estamos viendo en otras partes de Europa. Hay otros socios europeos con gobiernos, vamos a decirlo en términos políticamente correctos, extraordinariamente escorados a la derecha, que ya están sufriendo esta situación. Palabras del presidente del gobierno en el foro por el 45 aniversario del diario 5 días, un acto en el que el presidente de Prisa, Josep Oughourlian, ha reivindicado el papel de 5 días y de la prensa económica de calidad. Sí, que queda un papel importante para la prensa económica de calidad y sí que podemos hacer un trabajo nosotros. Nosotros, obviamente, desde nuestro grupo lo hacemos con altos estándares de prensa, altos estándares de calidad, y la verdad es que me encanta leer 5 días, me encanta leer las publicaciones che salen de nuestro gruppo. Y en la contra de Hora 25... Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Me dices que el mejor retrato de Silvio Berlusconi ocurrió en una escena de ficción, una escena de la película Silvio y los otros, de Sorrentino. A mí me lo parece, desde la distancia, evidentemente, hay quien lo conoce mucho mejor, pero hay una escena en esa película en la que el personaje de Berlusconi pisa un trozo de mierda. Y él hace como si nada, pero el nieto que está con él, un chaval, un niño, le dice: oye, que has pisado caca. Y Berlusconi
Tony Servilio haciendo de Berlusconi, le riñe y le dice: yo nunca piso mierda. El chaval insiste y entonces Berlusconi de repente ejerce sus mejores artes, que son las artes de la persuasión, y acaba convenciendo al niño, que lo ha visto con sus propios ojos, que él no pisó ninguna caca. Le explica que es un desnivel de tierra, que puede dar apariencia de bosta, pero que de ninguna manera lo es. Y pronuncia esta frase: la verdad es fruto de la convicción del tono con la que se dice. Y eso es un superpoder. Lo peor de la política espectáculo, de la política basura, siempre ha sido obra de gigantes persuasivos, de hombres capaces de convencer a cualquiera de cualquier cosa, de tipos que delante de ti te convencen de otra verdad, una verdad peor, que generalmente hace el mundo peor, pero que es una verdad irremediable. Eso sí, nunca nos consiguen dar una respuesta. Berlusconi tampoco la dio en vida. Una respuesta a esta pregunta: si lo que llevas en los zapatos no es una mierda, entonces ¿qué es este olor? Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós. Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire. Quedan 7 días para que los partidos y las coaliciones puedan registrar sus listas para las elecciones generales del 23 de julio. 7 días. Algunos, como el Partido Socialista, han aprobado ya sus listas, que son definitivas. Otros, como el Partido Popular, las van a anunciar esta semana. Nos aseguran en Génova que antes del viernes va a estar ya todo anunciado. Y otros, como Sumar, siguen anunciando posiciones, como hoy, con la confirmación de que el número 2 de Yolanda Díaz en la lista por Madrid será el diplomático Agustín Santos Maraver, que es actual embajador de España ante la ONU. Vamos a empezar por el elefante en la habitación, que es Sumar, y luego ya hablamos de todo lo demás. Hoy le han preguntado a Yolanda Díaz 5 veces sobre Podemos e Irene Montero y ha eludido entrar en el fondo del asunto. Ha dicho que los españoles están esperando soluciones a sus problemas y que el resto no tiene demasiado interés. Iglesias, los ánimos en Podemos, ¿cómo están? Bueno, hay pues, lógicamente mucha gente triste y mucha gente con una enorme sensación de injusticia. Podemos ya ha dicho, yo creo que con una enorme responsabilidad, que pasa por debajo del futbolín, que hay algo por encima de cualquier consideración, y es poner todo lo que sea necesario para minimizar las posibilidades de que no haya un gobierno de la derecha y la ultraderecha, y para eso hay que ir a las elecciones con Sumar, a pesar de, bueno, pues de lo que está viendo todo el mundo. Creo que el partido lo único que está planteando es algo que es sensato, que es justo, y es que se rectifique la decisión de Yolanda sobre un veto, que más allá de lo que cada uno pueda sentir personalmente, lo que yo pueda sentir, es un error político a la vista de lo que estamos viendo. Creo que además ha generado rechazo incluso en sectores muy cercanos a Yolanda y a Sumar, que no entienden lo que significa eso, que no entienden lo que significa un veto a una persona que ha sido y que es un referente de las políticas feministas y que precisamente por eso ha sido atacada hasta la saciedad. O sea, con Irene no han parado desde 2016. Yo me acuerdo cuando fue elegida portavoz parlamentaria, los ríos de tinta que corrieron para decir que nunca estaría al nivel del hombre que la precedía en esa responsabilidad, cómo se han burlado de ella por haber trabajado de cajera el tiempo que sacaba con media de sobresaliente su carrera y luego ganaba la beca más difícil y sin embargo insistían: tú, cajera, vuelve al supermercado, como si eso fuera algo de lo que hubiera que arrepentirse o que alguien tuviera que pedir perdón. Por eso las barbaridades que se han dicho. Y luego, y termino con esto, me quedo con un comentario de Cristian Campos, el jefe de opinión del periódico de Pedro J, que decía: hay que agradecer a Sumar, y lo digo sinceramente, por hacer en solo 24 horas lo que no han conseguido el presidente del gobierno, el PSOE, todos los partidos de oposición y docenas de medios de centro derecha: acabar con la carrera política de Irene Montero.
Cuando un tipo como Cristian Campos dice esto, yo creo que quizá algunos deberían reflexionar, y creo que Yolanda está a tiempo. Todos nos podemos equivocar, y creo que rectificar no es un síntoma de debilidad, al contrario, sino de capacidad de escucha, de humildad y de sentido común. Creo que hay muchas feministas en este país, algunas que están de acuerdo con todo lo que ha hecho Irene Montero, otras que no tanto, que sienten que esto es una barbaridad y una injusticia. Cuando hablas de Yolanda Díaz permanentemente en relación a esta decisión, ¿es porque se lo atribuyes a ella personalmente? No es que yo se lo atribuya, es que eso es lo que pusieron encima de la mesa los negociadores. Y un negociador no pone eso encima de la mesa si no tiene una instrucción directa. Esto lo sé porque yo he trabajado en eso y sé cómo son ese tipo de reuniones. Está en su mano que eso no ocurra. ¿Y crees que puede pasar esa rectificación? ¿Crees que se puede levantar ese veto que denunciáis? En política casi todo es posible con voluntad y sobre todo cuando se tiene sentido común. Todos nos podemos equivocar en política y a todos, digamos, nos pueden empujar determinados sentimientos. Yo entiendo que en este caso hay una voluntad clara de que Podemos pinte muy poco y eso ya se ha conseguido. Podemos pinta muy poco en esta campaña. Podemos asume con responsabilidad que va, que participa, que estamos en eso, que nos ponemos a las órdenes, pero creo que se han atravesado algunas líneas que no es sensato atravesar. Creo que esto es excesivo y que eso... O sea, que José Luis Rodríguez Zapatero salga hoy, que no es sospechoso de ser de Podemos, diciendo, en fin, yo valoro mucho la lealtad, que Vox Pop, que muchísimos sectores de la cultura y del feminismo más cercanos a lo que puede representar Yolanda, que a Podemos, digan, esto me parece una barbaridad. Ayer estuvo, antes de ayer, Willy Veleta en el acto de presentación de Sumar y preguntaba a los asistentes por el veto y todos decían que estaban en contra, y los únicos que decían que no estaban en contra decían que les dolía la cabeza en ese momento y que no querían hablar. Yo creo que lo sensato sería rectificar, ojalá que esa rectificación ocurra. Cuando dices, hemos pasado por debajo del futbolín, ¿es porque interpretas que ha habido una intención de humillar? Yo no voy a contestar a esa pregunta, es lo que decía esta mañana Susana Griso cuando estaba hablando en Antena 3 con Redondo. Le decía, yo creo que les han humillado, no lo sé, creo que mi partido está demostrando muchísima responsabilidad en un contexto como este, pero creo que todo el mundo se da cuenta de que, bueno, pues el papel de Podemos, a pesar pues, de haber demostrado que moviliza más de 50.000 inscritos en menos de 24 horas, a pesar de lo que representa, pues digamos que ha quedado en una posición más que modesta. El partido ha dicho que lo asume, que lo importante es no ponérselo fácil a la derecha y a la ultraderecha, pero creo que esto es evidente para todos. O sea, que había una voluntad de matar políticamente a Podemos o dejarlo reducido a una expresión muy pequeña y que eso pues se ha consumado y eso hay que reconocerlo como tal. Son unas elecciones en las que Podemos participa con una posición mucho más modesta de la que nos gustaría, pero la política es así. Si finalmente esa decisión de que Irene Montero no vaya en listas sigue así y se van a registrar unas listas sin Irene Montero, ¿Podemos va a estar en esas listas? Lo han dejado clarísimo. O sea, puede... Incluso como si dicen, y ahora no va ninguno, y ahora salen todos, lo ha dejado clarísimo. Podemos no va a ser la excusa para que se pueda decir que nuestro partido no hizo todo lo que estaba en su mano para evitar eso, pero nos parece un error político. Nos parece que el veto a Irene Montero es algo que puede hacer mucho daño y que ya lo está haciendo, de hecho, en este momento, y que está haciendo que mucha gente diga esto, no lo entiendo. Cuando nosotros planteamos una rectificación es porque entendemos que si eso se produjera, partiríamos con muchas mejores opciones para evitar algo que, por desgracia, cada vez parece que se acerca más y las encuestas son para estar preocupados, y es que podemos tener un gobierno con el Partido Popular y con Vox. Carmen, ¿cómo lo ves tú desde fuera, Carmen Calvo? Yo no voy a entrar en un espacio que no me corresponde. Lo que sí digo es que hace mucha falta que Sumar empiece a hablar ya de contenidos, de la perspectiva que tienen, de las propuestas que hacen, que es ya demasiado tiempo hablando de cuestiones que deberían de quedar evidentemente reducidas a lo que significan. Nadie somos imprescindibles en nada
y en ese sentido yo creo que ya toca pasar esas páginas. Pero sí quiero decir algo para la cita que ha utilizado Pablo. Al presidente del Gobierno y al PSOE nos sacan de cuál sea o no sea el debate interno de las listas con nombre y apellidos concretos en el espacio de Sumar, porque he visto que el periodista incluye al Partido Popular y a no sé cuánta gente más de la derecha en relación a los destinos que tenga que vivir o no tenga que vivir cualquier persona concreta en la política, pero a nosotros que nos saquen de eso, evidentemente. Así que yo creo que ya lo que toca es hablar de propuestas. Este país está delante de una encrucijada y es una encrucijada que ya la vamos viendo por minutos, ¿no? Tiene tonos reaccionarios muy difíciles de entender. Y en ese sentido yo creo que estamos absolutamente en el tiempo procesal de remediar todo eso. Así que yo creo que ya toca hablar de otras cuestiones. A ver, crucemos los dedos. Creo que tenemos línea con Bruselas. Sí, Margallo, buenas noches. No la tienes con Bruselas, la tienes con Estrasburgo. Con Estrasburgo. Y para empezar una lección de geografía, que no te enteras. Vamos a explicar a los oyentes que el Parlamento Europeo se reúne cada 5 semanas en Estrasburgo, las otras 4 en Bruselas, y yo digo, bueno, pues por probabilidad me tiro a la piscina y digo Bruselas, pues no. No, es que esta vez sí que era inexorable que estuviese aquí, porque en este pleno estaba previsto que compareciese el presidente del Gobierno español a fijar las prioridades de la presidencia española. Luego se ha anulado, pero en fin, todas las agendas estaban cerradas así, y aquí estoy. Bueno, ¿y cómo lo estás viendo desde allí? Mira, la política es un ejercicio que por momentos tiene una enorme crueldad, y este es uno de ellos. Todos los momentos de hacer listas son tremendos, porque se quedan en el camino mucha gente que tiene méritos para estarlo y con las que tiene relaciones personales. Yo en esto lo que quiero decir, no tengo que insistir demasiado en que estoy en las antípodas de lo que Podemos significa, y aquí he expuesto en reiteradas ocasiones que la ley sí era un disparate jurídico, que la retroactividad de las leyes que benefician al reo es un principio general de derecho, indubio pro reo, que está consagrado en el artículo 2 del Código Penal, y que el desenlace iba a ser este. Se me argumentó de que el fiscal iba a defender la postura contraria. Al final quien decide son los jueces, y la Sala de lo Penal por unanimidad ha decidido lo que yo dije que era, que esas leyes tenían efecto retroactivo y anulan todas las acusaciones de machismo que se han planteado con la magistratura. Pero dicho eso, la ley es sí como cualquier otra ley, es del gobierno, no es de un ministro determinado. Eso ya ocurrió con la ley de educación, cuando hubo una campaña contra él que se hablaba de la ley Wert. Yo cada vez que me lo preguntaban decía, yo no conozco ninguna ley Wert. Conozco una ley que fue aprobada por el Consejo de Gobierno, que es un órgano colectivo, y pasó por un procedimiento que es el procedimiento normal, de ser examinado en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ser informado por las Secretarías Generales Técnicas, etcétera. Bueno, esto era algo que se veía venir. Yo creo que había un movimiento de fondo por parte del presidente del gobierno. Lo discutimos en la última tenida que tuvimos, en que yo sostuve que la maniobra Sumar era una maniobra de Pedro Sánchez. Se trataba de reducir a la mínima expresión o a la desaparición a Podemos. Pedro Sánchez lo que ha ido es dándoles algunas maneras, podemizándose y creando un movimiento patera en el que cabe todo lo que está a la izquierda del PSOE, salvo aquellas personas que podían de alguna manera ofuscar su poder personal, y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Esto es un drama de Shakespeare, vamos, esto no tiene mucha vuelta atrás, y lo que se ha querido es demostrarle a Podemos que el presidente del gobierno puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y se ha dicho, me habéis plantado cara, pues os voy a tocar en el punto más sensible de Podemos. Yo creo que esto es el final del ciclo que empezó en el 15M, como consecuencia de la crisis financiera, que fue la primera crisis de la globalización y que trajo la fragmentación y la polarización, y que esto es el principio del fin, o el fin del principio, como queráis, que volvemos otra vez hacia un escenario bipartidista que se irá consolidando en las próximas elecciones. ¿Estáis de acuerdo?
No, claro que no. La prueba más evidente es que tenéis 125 pueblos donde estáis negociando con Vox. Vosotros estáis negociando no con Vox. Bildu, ¿eh? Os apremian Vox para no seguir la decisión que habéis tomado, que es ralentizar todo esto para que no os embarre el propio terreno de juego de aquí al día 23 de julio. Pues están diciendo, le vais a entregar por una vía bastante curiosa la alcaldía de Barcelona a Puigdemont, ¿no? O sea, no, estamos en un escenario, y fíjate que esto lo hemos discutido aquí en muchas ocasiones, donde los dos nuevos partidos que irrumpieron hace 8 años, evidentemente uno ya ha desaparecido, vuestro éxito electoral de apenas o casi 3 puntos ha consistido en llevaros todo el voto de Ciudadanos. Ese es el mérito, que es bastante. Se ha diluido un partido en vosotros enteramente, todos Ciudadanos, y ya lleváis, creo que incluso parece, por lo que oía hoy, con cabezas de lista que son directamente de Ciudadanos, de alguien que antes de ayer estaba en otro partido, y a mí me parece demasiado voluntarista y demasiado creativo. Bueno, para empezar, que el presidente, el secretario general de mi partido, tiene la potestad de hacer este tipo de maniobras en un espacio muy complejo como el que tenemos nosotros a nuestro lado, y que lo conforman 16 partidos, donde Podemos ha estado batiéndose el cobre hasta el último momento en estas últimas elecciones. Me parece demasiado fantasioso. Pero lo que no es fantasioso, y a mí sí que me interesaría que habláramos de esto, es qué vais a hacer con Vox. Porque estáis cerrando acuerdos donde la lista más votada es la de mi partido, porque hasta hace 3 días estabais con lo de la lista más votada. La lista más votada en muchos lugares importantes es la de mi partido. Yo tengo muchos compañeros y compañeras que han perdido el poder habiendo mejorado los resultados. Y vosotros estáis negociando con Vox. Y esa es la realidad de la política española en este momento, con un mapa de España donde se pueden puntear todas y cada una de las alcaldías grandes y pequeñas que estáis cerrando y que tenéis que cerrar con Vox. Venga, que tampoco es nuevo, Margallo porque Iglesias. ya está dentro de un gobierno. Vamos a ver, yo veo que Carmen, me alegro mucho de que sea candidata por Granada, pero viene con el entusiasmo propio de la precampaña de alguien que está en una lista. No vengo con ningún entusiasmo. Vengo pues a debatir contigo y a contarte algo que es real. Pero que te batas con entusiasmo a mí me encanta. Vamos a ver, el tema de la lista más votada es una oferta de carácter general. Y os acepta para todos, o no se acepta para nadie, y el secretario general de tu partido no aceptó esa propuesta. Por tanto, una vez que esa propuesta no se ha aceptado, tenemos que ir a otra fórmula. Segundo, no es lo mismo negociar en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas que en el gobierno de la nación. Es decir, para negociar la tasa de basuras puedes negociar con cualquier partido, para negociar los servicios que presta un ayuntamiento a sus vecinos con cualquier partido. Estamos negociando con Vox en determinados ayuntamientos, pero no hemos negociado nunca a un nivel superior, y mucho menos no hemos negociado con Bildu o con Esquerra Republicana de Cataluña, con la consecuencia de haber desmantelado el aparato jurídico contra los referéndums ilegales. No hemos negociado con nadie que nos haya obligado a conceder indultos a quien dio un golpe de Estado en Cataluña, a eliminar la sedición o abaratar la malversación. Y eso, como tú sabes, en el tema de la malversación, la Unión Europea, el Consejo y la Comisión nos ha sacado tarjeta amarilla, y ya verás cómo tenéis que volver hacia atrás. Insisto, lo que no entiendo es que alguien que está en un partido cuyo desenlace, cuya suerte depende de los partidos separatistas e incluso de los herederos del terrorismo, nos pueda afear que negociemos con Vox en los ayuntamientos, que es un tema menor. Pero en fin, en eso podemos seguir adelante. Vox es un partido constitucional. Hay aspectos que a mí no me gustan nada de su política, pero Vox ha dicho siempre que cualquier reforma la hará por el procedimiento establecido en la Constitución. Es que acepta la Constitución incluso en la como vía para reformar lo que no les gusta. No es el caso de los partidos que pretenden sostener y revalidar el gobierno de Pedro Sánchez, que cada vez, te lo he dicho muchas veces, cada vez es menos el secretario general del Partido Socialista y más el caudillo de una coalición que tiene componentes que
pugnan claramente con la Constitución, impugnan el régimen del 78 y han hecho una enmienda a la totalidad, a la reconciliación nacional que supuso en la operación del 77. Venga, Iglesias. Hay algo muy educativo en el debate que estamos teniendo. Carmen le dice a Margallo, vosotros vais a pactar con Vox. Y Margallo responde a Carmen, y vosotros con los de Podemos y con los terroristas de Bildu. ¿Cuál es la diferencia? Que a la derecha le es absolutamente inocuo que el Partido Socialista o la izquierda le diga ustedes van a pactar con ultraderechistas. Absolutamente inocuo. No pierde ni un solo voto el Partido Popular por gobernar con Vox. Y eso creo que todos lo sabemos aquí. Es más, la victoria cultural e ideológica de la derecha y de la ultraderecha llega al punto de que incluso su discurso penetra en la izquierda. Porque lo que dice Margallo de ustedes están pactando con los de Podemos, que son contra el régimen del 78 y contra los de Bildu, eso sí que afecta a la izquierda. ¿Por qué? Por esa victoria. Y pongo un ejemplo. Esto que voy a leer es de un periodista que supuestamente es muy de izquierdas, se llama Antonio Maestre y habla mucho en La Sexta. ¿Pero qué traes ahí? ¿Un resumen de prensa? Y además es que siempre 2 citas de periodistas. Vengo muy preparadito. ¿Y si hablamos de políticos? Déjame, de periodistas. Bueno, cada uno habla de lo que entiende. Déjame que tiene que hablar. Diga lo que no se me olvide, Pablo. Dice Maestre, que supuestamente es de izquierda, la integración de Irene Montero, cualquier cara visible relacionada con las políticas de igualdad del Ministerio en una lista, va a ser una rémora insuperable para la izquierda. Si alguien que supuestamente es de izquierdas compra esto, que es el discurso de la derecha y la ultraderecha, y dice, si la izquierda lleva en sus listas a Irene Montero o a cualquiera del equipo del Ministerio de Igualdad, lo está diciendo un hombre, ¿eh? Lo está diciendo un hombre. Esto es una rémora para cualquier lista de izquierdas. Entonces entendemos lo que ha ocurrido en este país. Que nosotros digamos aquí que los de Vox son fascistas y que el Partido Popular va a pactar con ellos no les afecta en nada. De hecho, la manera que tiene el Partido Popular de superar a Vox es demostrar que son más ultraderechistas si es necesario que su propia escisión. Ayuso es una señora mucho más de derechas y mucho más trumpista que la señora que le pusieron de Vox para competir en las elecciones a la Asamblea de Madrid. Esa es su victoria. Y esa victoria, que yo sé que te puede incomodar, Aimar, por lo que dices, hablemos de políticos y no de periodistas, se construye en los platós de televisión, donde hay mucho más poder que en los parlamentos y mucho más poder que en los partidos políticos. Que hoy estemos hablando de Berlusconi y nadie diga, oiga, ¿hay libertad de prensa en Telecinco y en 4 para que salgan allí los profesionales de prensa diciendo que ese señor fue condenado por violación, que fue condenado por sobornos, que fue condenado por fraude fiscal? ¿Alguien ha dicho eso en Telecinco o en 4 hoy? No se puede decir. Cuando yo iba a la tertulia de Cintora en 4 y hablaba de berlusconización de la política, en las pausas Cintora me decía, cabrón, cállate, que acuérdate de dónde estamos. Así es como se normaliza al fascismo y a la ultraderecha, y así es como Margallo puede decir, estos del PSOE están pactando con los de Podemos que se comen a los niños y con los terroristas de Bildu. Y claro que eso afecta, y sin embargo nosotros decimos, están llevando ultraderechistas al gobierno y no les afecta en nada, por su victoria cultural. Y cuando un tipo que va de izquierdista como Maestre escribe desde La Sexta, no puede haber una señora como Montero ni nadie de ese ministerio en una lista, está tragándose hasta la náusea el discurso de la ultraderecha. Carmen. José Manuel, mira, Dime. ¿sabes de lo que habló el vicepresidente de Castilla y León, Vox, metido ya en vuestro gobierno? Del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso ¿Vale? no se discute en los No es la recogida ayuntamientos, de basura, no es la recogida de basura. No. En los ayuntamientos no Que van a no decir es la nada sobre el recogida de aborto. basuras, Vale. que estoy hablando de cómo estáis pactando en el ámbito territorial, que ya lo habéis hecho. ¿Tú sabes lo que le entregó Moreno Bonilla en mi tierra a las exigencias de Vox cuando llegó en la anterior legislatura? Todo lo que denominabais vosotros también chiringuitos de la igualdad, que sabes lo que es. El núcleo central de la democracia en el siglo XXI, que es qué pasa con los asuntos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población. No es la recogida de basura, es que habéis bajado las guardias. Y mira, lo de Caudillo, relacionado con el secretario general de mi partido, lo retira. Lo de Caudillo en España significa lo que significa, y más en el día de hoy, donde las 2 listas más importantes de las que tendríamos que estar hablando ahora es la lista de asesinadas, y la lista de los restos que se están buscando, de los que se han burlado tu compañera Ayuso, y que están allí gracias al que era Caudillo y que se levanta contra la democracia de este país. Vamos a hablar de política. No vamos a seguir con el tonteo en el que andáis. El tonteo continuo en el que andáis, donde a ETA la derrota
fundamentalmente un gobierno de mi partido, y donde la campaña Bildu se la habéis hecho vosotros hablando de ellos, y donde tenemos a los independentistas catalanes votando las leyes del Estado español y creciendo mi partido en votos en Cataluña. Vamos a hablar de política, porque a mi respuesta era que estoy en campaña como tú. ¿Y la tuya qué era? ¿Hemos rezado aquí el Padre Nuestro? No, estáis tensando las cuerdas de una manera bastante difícil de entender para hacer política sustanciada en lo que de verdad importa, pero te repito que no es la recogida de basuras, que todas las estructuras de carácter social que previenen violencia, malos tratos, políticas sociales en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, las habéis desmontado por exigencias de Vox, que te repito, el que se inventó los de los chiringuitos de la igualdad sabe dónde está, ¿no? Sabe dónde está, ese era andaluz y sabe dónde está. Así que esto es bastante más serio de lo que parece, José Manuel. No lo vas a resolver, ni lo vamos a resolver en una faenita de aliño, nombrando 1000 veces a Bildu, 3.500 a ETA, porque esto va de trabajo, de pensiones, de salario, de todo a lo que habéis votado que no, a la inmensa mayoría de todas las cuestiones que se han puesto en lo alto de la mesa, a ese coqueteo continuo que tenéis con derogaré, pero luego no lo derogáis. Luego no tenéis las agallas, incluso cuando tenéis mayoría absoluta con según qué tema, para ser coherente y no ser hipócritas con los ciudadanos. Vais a derogar la ley de memoria democrática, le vais a decir a la familia de las víctimas que no levanten los restos y se identifiquen y los tengan, vais a seguir eligiendo víctimas, las que me convienen para nombrarlas todos los días y las que no, que se queden sin identificar. ¿Lo vais a hacer? Venga, Margallo, porque Feijóo ya lo ha dicho. Vamos a ver. Quien se ha cargado a Irene Montero por una determinada visión del feminismo que tú no compartes ha sido el secretario general de tu partido, no he sido yo. Y lo que he dicho es que eso es profundamente injusto porque todo el gobierno votó la ley de sí es sí. Y Te pongo un ejemplo de un compañero tuyo que cayó por el aborto. Señores, no me vuelves vale, a interrumpir. Un segundo, por favor. Margallo, un segundo. Dame un instante. Tú Margallo, te voy a dar la palabra ahora mismo, pero dame un instante para recordaros que los tres sois muy conscientes y la audiencia también es muy consciente de lo poco usual que es encontrar hoy un espacio en el que 3 personas de un origen político tan distinto vengan, hablen tranquilamente, se escuchen, se seduzcan argumentalmente. Cuando nos paran por la calle y nos dicen, joder, ahora qué bien, no es por las broncas que tenemos aquí. La bronca en la radio no funciona bien. Entonces, ya sé que estamos en un momento con una tensión política enorme. Intentemos impermeabilizar este espacio que nos hemos dado y volvamos al campo de los argumentos y bajemos un pelín en tono, porque los 4 sabemos que así funciona muchísimo mejor. Venga, Margallo. Yo, Aimar, acepto esta humilía y la llamada a la moderación como demócrata que soy, pero lo que no quiero es que me levanten el tono. Es decir, insisto, quien se ha cargado de Irene Montero porque representaba una versión del feminismo que era contraria a la de Carmen Calvo ha sido el secretario general de su partido. El otro día estuve en una reunión de socialistas importantes que me dijeron, y no voy a citar el nombre... ¿Te colaste en una reunión de socialistas? No, yo tengo muchos amigos socialistas, que si Carmen Calvo iba de número 2 por Madrid, gran parte del feminismo socialista votaría en contra, porque las cosas que había dicho de la ley trans para ellos no eran aceptables. Son visiones distintas y transmito esto, por tanto la discusión está abierta. Segundo, no es lo mismo pactar en los ayuntamientos que pactar en el gobierno de la nación, porque las cuestiones que se dilucidan en un ayuntamiento no tienen un componente ideológico. Pactar con Bildu o con Esquerra Republicana de Cataluña ha tenido unas consecuencias importantes, porque ellos apuestan, y ahí está Pablo Iglesias, por cierto, estuve con Juan Carlos Monedero ayer. Ya vi la foto esa. Bueno, oye, yo vendí todo, vendí toda España en su laberinto en media hora y me quedé esto, que él creo que le fue también con la transición explicada a nuestros padres, en que explica lo que habéis explicado miles de veces, que queréis era una España plurinacional, con referéndum de secesión que se pactarán en la mesa. Eso sí que es una negociación políticamente vinculantes, confederal, republicana, etcétera. No es lo mismo pactar en los ayuntamientos con Vox que pactar con Esquerra Republicana o con Bildu en el gobierno de la nación, y eso es lo que habéis hecho. Y ahora vais a si revalidáis es el gobierno,
gobierno, que no es lo que dicen las encuestas, el Partido Socialista sería más débil de lo que ha sido en esta legislatura. Y los partidos, para Sumar sería relativamente dócil en los primeros tiempos, y Pablo Iglesias te puede explicar cómo se las gasta Yolanda Díez en cuanto asienta sus reales, pero tendréis a los partidos separatistas mucho más fuertes y os llevarían a una mesa de negociación en que hablarían de la ley de claridad de Quebec, en un derecho a decidir, en definitiva en la ruptura de la unidad de España, y continuaríais en la ocupación de las instituciones como estáis haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que está pasando con la Fiscalía que se ha dado a la fiscal general, antigua ministra de Justicia, es algo extraordinariamente sorprendente en una democracia liberal. Y si tenéis alguna duda, yo os mando, siento no haberlo bajado, el documento de la Comisión en que dice que el recurso extraordinario a los decretos leyes, la no evaluación de las políticas, están degradando la política española. Y si tienes alguna duda, Carmen, tú que eres persona leída, léete lo que han hecho los eméritos catedráticos nada sospechosos de ser del Partido Popular, que tiene el título tan gráfico, tan claro, tan clarividente como Democracia menguante, diciendo que se ha producido un silenciamiento del Parlamento, una ocupación de las instituciones y, en definitiva, una degradación de las instituciones democráticas. Y hemos bajado en todos los rankings que se han hecho en el mundo en cuanto a calidad democrática. Eso es lo que nos estamos jugando. Venga. Y entonces, que alguien que ha pactado con Esquerra, con Bildu, para hacer un código penal a la medida, me diga que pactar con Vox en los ayuntamientos, insisto, en los ayuntamientos es grave, que venga Dios y lo vea. Pero lo que venga, que tengo que ir a publicidad, Margallo. Ya está, haz publicidad. Pues haz un memo de cómo el secretario general del PSOE se cargó a la ministra de Igualdad que ha tenido en su gobierno hasta el último día de la legislatura, porque no se ha atrevido a cesarla si tan en desacuerdo estaba con sus medidas. Pero la tenía que haber cesado. ¿Esto en qué colisiona con la publicidad? No, te digo como anuncio, que lo puedes poner como anuncio. No, amigo, si quieres tener cuñas las pagas. Si quieres tener cuñas las pagas, Margallo. Te hago a precio amigo, pero las pagas. Hora 25. Ágora de Hora 25, Ágora 25, con José Manuel García Margallo, con Carmen Calvo, con Pablo Iglesias. Claudia Platero, la productora del programa, dice que no a esta gracia que se me ha ocurrido de Ágora 25 y ella no la autoriza. Carmen, hablábamos de las listas. ¿Qué ha pasado? ¿Que vas por Granada al final? Por Granada, estoy feliz. Lo dije el otro día, por cualquier sitio, si me lo hubiese propuesto mi partido, habría ido encantada, porque después de lo que yo he vivido en política, que ya es bastante, lo dije literalmente, en ningún lugar me es ajeno, y en cualquier sitio estaría yo dispuesta a batirme el cobre por mis ideas y por mis siglas. Pero por la andaluza Granada es que estoy encantada. Yo fui consejera de Cultura 8 años, estaba todo el día en Granada, porque Granada es un bastión cultural muy importante, no solamente para Andalucía, sino también para España, ¿no? Así que estoy feliz. En la tierra de María Lejárraga, la tierra política de María Lejárraga, la llevó de dos Fernando de los Ríos. El gran Fernando de los Ríos baja a Andalucía a encabezar la lista de Granada, y es uno de estos hombres que abren camino en política. Él dijo, ¿cómo vamos a estas alturas de la vida? Y fíjate de cuándo estoy hablando, ¿no? Y dice, yo tengo que llevar detrás de mí a una mujer. Y baja María, que es la primera diputada que Andalucía tiene, y que lo fue por mi partido. Así que todo eso me compromete mucho. Mis manos derechas siempre han sido de Granada. Cuando he estado en el gobierno de Andaluz y en el gobierno de España, siempre he tenido un granadino al lado. O sea que voy muy cómoda. Carmen, muy que al bien. final va a ser más de Granada que de Cabra. No, soy de Cabra. Que además está más cerca de Granada que algunos pueblos de Granada. Que algunos pueblos de Granada están más lejos de la capital que Cabra. Pero estoy muy contenta, porque en caso de seguir siendo diputada, yo lo quería hacer por Andalucía. Lo fui por Madrid porque el presidente me lo pidió, pero yo quería ser, en caso de poderlo ser, por mi tierra, por Andalucía. En ese sentido me daba igual, pero desde luego
Granada, por muchas razones, me apetece mucho, me gusta mucho. Quería decir una cosa, porque antes lo ha dicho Margallo. Espera un segundo, que creo que está Pablo diciendo... Tengo una maldad, porque antes a ver si es más granadina que Macarena Olona. No, entras tú en la maldad. ¿Quién? ¿Margallo? Margallo. No. Antes decía, cuando estábamos en la publicidad, decía Aymar que este programa lo escucha muchísima gente. Y efectivamente... No lo digo yo, lo dice el EGM. Lo dice el EGM. Sí, lo dice el EGM. Entonces, he recibido un mensaje de alguien que está escuchando este programa y que lo que dice este mensaje y lo que va a responder Margallo es la prueba de que en España hace falta un ministerio feminista. A ver. Juan Carlos Monedero, dile a Margallo que la transición lleva 6 ediciones. ¿Cuántas lleva el suyo? Y del curso urgente de política para gente decente, 15 ediciones. Menos lobos, Margallo. No. ¿Has visto? Oye, Monedero y Margallo, a ver quién tiene la edición más Feria del Libro se larga. acaba. ¿Por qué ya, hace falta un ministerio de igualdad y feminista? La Feria del Libro se acaba ya. José Manuel, una cosa. El presidente Dígame. iba a Estrasburgo del 10 al 13 de julio, no de junio, ¿no? No, era este pleno. No, de julio. Perdona, pues me he confundido. De julio. Bueno, eso, de todos eso. modos tenía que No, estar. es que nos confundimos y Que ha sido dejamos sin tener caer, que ir, Margallo. y dejamos caer que el presidente no va, que No va a venir, ¿no? Sánchez Pero Margallo, no pero está, no va a ir, pero si vosotros registrasteis una carta pidiendo si vosotros, que no fuera. Pero si vosotros sois los únicos que no ha habido, sí. a que se os explique. Déjalo, Margallo. Antes, cuando ver te si nos hace interrumpí, caso en otras y te cosas. pido disculpas porque ahora me interrumpes tú a mí, A ver, y ya venga. sabes que esto es el ágora. Quiero que seas más Eso es granadina esto. que Macarena. Pero es que como no te veo, ya sabes tú que a mí me gusta verte. No me ves porque no quieres, porque mira, No, yo como estoy te voy en a ver, pantalla. pero para verte me tenía que haber ido yo hoy a Estrasburgo, y yo donde me tengo No, que ir a estoy en Granada, pantalla. no me estás diciendo que me vaya a Granada, pues no me puedo ir a Tienes que ir a Granada, a Granada, Estrasburgo, hay que recuperar y el el cuerpo tiempo. lo tengo en Madrid. Y el cuerpo lo Ole. tengo en Madrid. Mira, Ole. cuando tú decías las leyes son del gobierno, claro, y de los ministros y de las ministras. ¿Tú recuerdas cuando tuvo que caer Gallardón? En parte muy importante, porque las mujeres de este país, las feministas de este país, nos lo llevamos por delante cuando intentó una reforma de la ley de interrupción del embarazo que hicimos nosotros en esta cosa. Casi vosotros, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas, La que verdad? la Eso, que no te sí, acuerdas porque bien eres dejas tú. caer generalidades que llevó- luego no se corresponden con la praxis política. Pues el ejemplo que has No. puesto es el peor. A Gallardón No, se lo llevó es el por delante fantástico. alguien No. que le hacía sombra en la carrera No. por la sucesión. Perdona. ¿Quién? Ese es No. lo que pasó. ¿Quién? ¿Margallo? No, Gallardón Espera, cae Carmen. por un intento Carmen, dame en un el que segundo. le contestamos ¿Quién se las lo mujeres llevó? de este país. Margallo. Se lo llevó por delante, bueno, la marea, es decir, La marea. y no lo digo por molestar a Pablo trayendo a colación la marea atlántica, ¿eh? Llevamos 5 minutos bastante delirantes de ahora, todo hay que decirlo. Oye, por cierto, Margallo, hablando de listas, ¿a ti qué te parece lo de Nacho Martín Blanco se llama? El que era portavoz de Ciudadanos en Cataluña hasta hace 4 días, y es literal 4 días porque dimitió el jueves en Ciudadanos, y hoy se anuncia, lo ha adelantado la cadena SER, lo ha confirmado el PP, que lo lleváis de número 1 por Barcelona. ¿A ti eso qué te parece? A mí me parece magnífico. Hombre. Creo que no, te lo digo completamente en serio. Yo siempre he manifestado una enorme simpatía por las ideas que Ciudadanos representaba. Y creo que la unificación de la familia constitucionalista y liberal en un solo partido es el objetivo a conseguir. Por tanto, que el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, donde Ciudadanos tuvo 36 escaños, el mejor resultado que el constitucionalismo ha tenido nunca, me parece una magnífica noticia, como la incorporación de Garicano y como la incorporación de algunos socialdemócratas que creen que el PP es el bastión del constitucionalismo y de las libertades en este momento. Las puertas están abiertas para que todos los que quieran hacer eso. José Manuel, un gelocatil, necesito un gelocatil. Vosotros que habéis dejado el Consejo General del Poder Judicial sin renovar, con una machada de Feijóo diciéndole la famosa cena, esto se va a renovar cuando yo diga, o atrevéis a decir que sois constitucionalistas en ese tono excluyente, desde luego, de mi partido, de verdad, ven de Estrasburgo y me trae un gelocatil antes de que me duela más la cabeza de escuchártelo. De verdad, José Manuel, de verdad, Indultos, cuando teníais el agua al sedición. cuello,
cuando tenéis el agua al cuello con el independentismo que fuimos, no es justo, no es justo, y además es destruir, tú que te gusta intervenir con esta líder de, en fin, de centrismo y de templanza, no es justo que destrocéis la arquitectura de 45 años reputándoos de manera excluyente el constitucionalismo, porque es vergonzoso. ¿Lo entiendes? Porque es vergonzoso, sobre todo cuando habéis hecho la tropelía de llevaros por delante un órgano constitucional tan importante como es el órgano de gobierno de un poder del Estado, porque no os ha dado la gana, enredando todo lo que habéis enredado en Europa. No podemos admitirlo. Margallo, hablando de listas, ¿qué significa que Feijóo haya recuperado a Cayetana Álvarez de Toledo y que la lleve además por Madrid? ¿Qué significa esto? Cayetana Álvarez de Toledo es una persona de un carácter muy fuerte y tiene partidarios y detractores, pero nadie discute que es un activo cultural y una cabeza de primera división. Y es la que, por ejemplo, entendería, y se lo explicaría a Carmen, que mucho más importante que el Consejo del Poder Judicial es el Tribunal Constitucional, y que por primera vez presidente y vicepresidente son del mismo color político en 45 años. Eso sí es importante. No tiene la menor importancia eso, perdona, y te lo voy a explicar yo a ti para no tenérselo que explicar a más nadie. Y que cuando los magistrados que dicen que se quieren recusar y no quieren intervenir porque consideran que no pueden, les obligan a estar para que se mantenga el quórum, porque si no, no hay fijación. Mira, pero léete el informe de derecho que hace la Comisión. Yo la ocupación de las instituciones y la degradación de las instituciones democráticas que he visto en este periodo no la he visto nunca. Y una de las cosas que espero el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, si forma gobierno, será blindar las instituciones que garantizan la separación de poderes para que nadie pueda volver a adulterar el procedimiento legislativo, silenciar el Parlamento en época de pandemia o ocupar las instituciones. Pues lo que estáis haciendo ha sido, insisto, condenado por la Unión Europea. Si yo me refiero, me atengo siempre a informes y cifras, lo que no son cuentas son cuentas. Pero Carmen, ánimo. José Manuel, además de mentir, te pido... No, escúchame tú a mí ahora. Escúchame. Eso es una ordinaria. No, que me escuches tú a mí ahora. Que me escuches tú a mí ahora. No, que es mi turno. No, es que no te he insultado. Te he dicho que me escuches y que no me interrumpas. Que me digas exactamente dónde está eso que llamas condena. Que me digas exactamente cuando tú hablas de haber silenciado el Parlamento, cuando hemos tenido el presidente del gobierno que ha comparecido rindiendo cuenta en el estado de alarma y en toda esa fase de la pandemia como ninguno de Europa. Que me lo digas, que no lo dejes caer así, que lo explicites, porque ¿sabes tú qué parlamentos estuvieron cerrados? ¿Sabes qué parlamentos estuvieron cerrados hasta mayo? Algunos parlamentos autonómicos bajo la responsabilidad de tu partido, no las Cortes Generales. ¿Sabes que no puedes dejar caer eso sobre la democracia de tu país sin decir cosas concretas? ¿Cuándo ha estado silenciado el Parlamento español? ¿Cuándo? Perdona. ¿Cuándo? No, que lo tienes que decir. Que sí. En esas fechas, en este momento. No, es que es muy grave que ataques a las instituciones de esa manera gratuita, indocumentada, y cuando te pido que me digas datos concretos, de cosas concretas en las que el sistema político español y sus órganos constitucionales hayan fallado, salvo que no habéis querido renovar un órgano de primer nivel. Claro que es de primer nivel, Consejo General del Poder Judicial. Entonces, pero me parece grave esas atacadas que son atacadas al sistema político de una democracia que es tu país, gratuitas, me parecen graves. Venga, repartamos como has dicho que es indocumentada, te mandaré el documento de la comisión. No necesito ningún documento, que me lo digas. Pero no me has dicho que es indocumentado. Es que no lo tengo aquí. Te mando el documento, te lo leo literalmente cuando lo tenga, pero indocumentado no, porque te voy a mandar el documento. Venga, Iglesias. ¿Cómo que no? Que sí te lo voy a mandar. Que me digas tú un día. Pues ya está, pues nos lo mandamos a todos y lo colgamos en la web. Venga, Iglesias. Es impresionante, es que escuchemos a... Yo le tengo mucho cariño a Margallo, pero es un señor del Partido Popular. Que alguien del partido... Cosas, señor, y del Partido Popular. Por eso, no te preocupes, yo te reconozco todo. Que diga que la izquierda está ocupando las instituciones, que hay una degradación de la calidad democrática de España después de... No me interrumpa, Margallo, que yo he estado calladito mientras tú intervenías.
Estamos en el país en el que militares retirados dicen que hay que fusilar a 26 millones de rojos, en el que hemos visto a mandos de la Guardia Civil actuar abiertamente contra el gobierno, en el que hemos escuchado a la derecha decir que el gobierno era ilegítimo, en el que hemos visto cómo en el Poder Judicial durante 4 años los actores judiciales de la derecha se perpetúan, en el que el Tribunal Supremo tiene un operador político que se llama Marchena, que utiliza el Tribunal Supremo incluso para intervenir en las negociaciones de Podemos con Sumar. En este país en el que el anterior jefe del Estado se va de rositas y en el que hay gente en la cárcel por hacer canciones, por hacer rap, el país en el que se metió en la cárcel a los titiriteros, la derecha incluso se permite decir que hay una degradación democrática porque existe la izquierda que está ocupando las instituciones. ¿Esto qué revela? Pues que en realidad lo que inventó Berlusconi en Italia, y que citaba muy bien Javois, diciendo que es la naturalidad a la hora de mentir, y lo que hemos visto en Estados Unidos y lo que hemos visto en Brasil, la normalización del trumpismo y la mentira, es una realidad en nuestro país. Si en este país hay un problema de normalidad democrática, tiene que ver con que la derecha nunca se ha creído la democracia liberal. Se cree en la democracia liberal hasta que los resultados electorales no les gustan y entonces dicen que hay un montón de enemigos de España, separatistas, comunistas, que los comunistas no tienen una ideología democrática, que los que quieren romper España no deberían poderse organizar de manera legal. Todo esto es el discurso de la derecha cada vez que alguien que no les gusta tiene apoyos electorales suficientes para organizarse en el gobierno. Y esto ocurre en España y ocurre en muchos países. Pero el problema no es la derecha. Si la derecha es así y siempre será así. Es más, la derecha está tan confiada en este momento con las encuestas que ya no están desplegando lo que decían hasta hace 20 días. Como haya apoyos suficientes de las fuerzas políticas progresistas para formar un gobierno, hablarán de fraude electoral, porque prepararon todo el terreno para hablar de fraude electoral. Y después de desarrollar todo un repertorio de praxis golpista, dirán que los golpistas son los otros. El Partido Popular es un partido capaz de decirte, no, los corruptos son los de Podemos. El Partido Popular es un partido muy limpio donde nadie es corrupto. Nadie ha ido en la cárcel en el Partido Popular por ningún delito de corrupción. Es un partido en el que nadie ha cobrado sobresueldos. Cualquiera que diga que las siglas M. Rajoy corresponden a los pagos que hacía el señor Bárcenas está mintiendo, es un comunista, un separatista y probablemente sea de ETA, y terminarán su discurso diciendo, y sabe que le digo, con una macetita y una planta y que te bote chapote. Eso es la derecha española y tiene un enorme éxito porque a la izquierda en ningún momento se le ocurrió que a lo mejor dar licencias de televisión a Berlusconi no era lo más inteligente para cuidar la democracia en su país, y que permitir que un oligopolio mediático convierta en los principales referentes de opinión a delincuentes, a gente que ha sido condenada porque han utilizado a Villarejo para crear montajes asesorando a sus propios familiares, estoy hablando de Ana Rosa, o que han aparecido en un audio conspirando con periodistas y con Villarejo para dar una noticia falsa, es muy burdo, pero voy con ello. Cuando eso se normaliza en un país, que puede haber delincuentes que presentan tertulias que escuchan millones de espectadores, al final uno termina escuchando que la derecha y la ultraderecha dicen que claro que hay un problema democrático, la existencia de la izquierda que ocupa las instituciones y que degrada la calidad democrática de un país. José Manuel, ¿tú calificarías de constitucional y de constitucionalista las frases que tuvimos que escuchar cuando llegamos en la primera legislatura de boca del que en ese momento era tu jefe de filas de Casado, cuando desde tribuna del Congreso de los Diputados le decía al presidente que era ilegal e ilegítimo? ¿Tú lo calificas eso de constitucionalista? No, vamos, eso es una expresión... Es que ese es el problema. Perdona. Es que ese es el problema. Cuando hablaron de ocupas y de ilegalidad, no fue Santiago Abascal. Dame un segundo, no Margallo. Vamos a seguir hablando. Margallo, que trae buenas noticias Manu Carreño. Manu, buenas noches. Hola, Margallo. Hola, Aymar. A ver, ¿qué dice el equipo? Que Mbappé le ha comunicado ya al Paris Saint-Germain que no renueva el año que viene. Eso es. Tiene contrato hasta 2024 y puede extenderlo automáticamente hasta 2025. De manera unilateral lo decidiría el jugador. Según l'Equipe, según el diario l'Equipe, Mbappé le habría comunicado al Paris Saint-Germain que al acabar la temporada que viene, la 23-24, no extenderá su contrato. Por lo tanto, el Paris Saint-Germain tiene ahora... El documento. ¿Perdón? No, Margallo, perdona. Margallo, ese es el documento de la noche, ¿no? Por lo tanto, ahora el Paris Saint-Germain tiene que hacer dos cosas. Una, dejar que termine la temporada que viene, que queda, y que se marche gratis a final de 2024, o intentar venderlo este verano.
Veremos si al Real Madrid o a cualquier otro. No sé si el Paris Saint-Germain querrá vender a Mbappé o no. Por cierto, luego en el larguero hablaremos con Joselu, que está en la concentración de la selección española. Sabes que esta semana jugamos contra Italia. Joselu, delantero del Español, el jueves. Miércoles juegan Países Bajos, Croacia. Y el jueves España-Italia. Y podría ser, si viniese Mbappé al Real Madrid, quién sabe si compañero de Mbappé, porque Joselu está muy cerca de fichar por el Madrid. Y algo de baloncesto, Billy Hernán Gómez vuelve, Juan Chanar Gómez, pues sí, Enrique Rubio. Escariolo no va a Toronto, Escariolo al final ha estado un ahí. yugoslavo, ¿no? Sí, ha estado en la selección final, pero al final no se han decantado por Escariolo y parece que Billy Hernán Gómez un yugoslavo que entrenó al Torrelodones, leí el otro día. Sí, y que se va finalmente a entrenar a los Raptors de Toronto. Si es que yo no sé cómo empieza el larguero ya a las 11, te lo digo de verdad. El larguero a partir de las 11:30 en la cadena SER. Adiós, Manu. Adiós a todos. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Para mañana más o menos como los últimos días, pero también anunciar que a partir del miércoles ya tendremos que sacar la ropa de pleno verano porque va a llegar el calor. Pero tenemos un día, el de mañana, con un descenso incluso respecto a hoy, sobre todo por las tormentas. Y es que ahora mismo todavía descargan, lo harán durante la madrugada en el interior de la península, en la misma Comunidad de Madrid. Más de uno esta noche se va a despertar por los truenos de madrugada. Y mucha atención porque mañana las tormentas más activas las tendremos durante la tarde y de nuevo, exceptuando Canarias, Extremadura y Andalucía, acabarán afectando prácticamente todo el país. Y especial atención es donde tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en el interior de Cataluña, en las provincias de Alicante y Valencia, también en el sur de Baleares, ya que aquí puede caer pedrisco, es decir, granizo de gran tamaño. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Los socialistas han intentado poner en el centro de la campaña la economía y de hecho el gobierno ha pedido al PP un debate específicamente económico, más allá de los temas que se vayan a celebrar, si es que finalmente se celebran, uno específicamente económico entre los responsables económicos. El del gobierno está claro, Nadia Calviño. El del PP veremos exactamente quién es, si Feijóo se está reservando algún tipo de sorpresa para el número 2 por Madrid, lo veremos. Oye, esta noche el presidente Pedro Sánchez lo ha pedido, así como van a escuchar, en el foro por el 45 aniversario del diario Cinco Días. No puedo creer que el Partido Popular, como fuerza que ha sido de gobierno y que aspira a volver a serlo, no tenga a estas alturas a alguien capaz de explicar la necesidad y las consecuencias de esas derogaciones que vienen anunciando y amenazando, defendiendo su programa económico ante la ciudadanía. Aunque a fecha de hoy sigamos desconociendo tanto el nombre de la persona como la letra de ese programa, creo que es una necesidad, una obligación imperiosa de cara a las elecciones del 23 de julio. Margallo, ¿por qué no coger ese guante, el de un debate económico, específicamente económico, entre los responsables económicos? ¿Quién es esa figura? Déjame que primero que defienda. Primero contéstame a esto, Margallo, que es la pregunta que te estoy planteando. Yo no lo sé y por tanto no te puedo contestar. No es mi misión designar al portavoz económico. ¿Pero no estás contento con lo de Mbappé? Con Mbappé sí. Y te voy a dar, mira, ya sabes que te quiero y me preocupa mucho el que sufras pensando que no hay documento. Aquí está el documento que te lo voy a mandar por fax ahora mismo, por tele, por donde sea. ¿Qué dice? Mándalo al grupo de WhatsApp que tenemos, Margallo. Bueno, pues mira, al de Ágora, que está un poco muerto últimamente, ¿eh? No mandáis memes. Fragmentación de la regulación, polarización de las políticas debilitan la calidad de la legislación española. Eso os lo mando ahora mismo al sitio que me digáis. Segundo, Mediaset, la licencia de Mediaset la dio Rodríguez Zapatero en un procedimiento, por cierto, que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Por tanto, si queremos atribuir responsabilidades de lo que ocurre en la televisión española, apostemos por donde hay que apostar. Y tercero, hablar de derecho comparado, a mí me encanta discutir con Pablo Iglesias, pero no es el día, porque leo el clan de Torres de Barranquilla con su líder Euclides, tío de Laura Sarabia, secretaria del presidente, habría financiado la campaña de Petro. Por tanto, puestos a echarnos ejemplos de derecho comparado, hay varios. ¿Y sobre los debates económicos? En los debates económicos, a mí me parece una buena idea que se debatan los programas económicos, que se explique por qué la renta per cápita no ha subido desde el 2006, porque tenemos una deuda pública que es la mayor en 100 años de historia española, porque el índice de malestar social, que es de un gran economista de Ocun, es el más alto de la Unión Europea. Eso es lo que hay que discutir. Me parece una magnífica idea. Margallo, y el problema será de selección, porque tenemos tanta gente en el banquillo que sabe de qué habla, que el problema es ¿a quién sacamos? O sea, no habéis designado todavía un responsable económico porque no sabéis a quién elegir entre tantos buenos que tenéis. Vamos a ver, hay más. Si yo lo supiese, no te lo diría, pero es que no lo sé. Calvo, Iglesias.
Pues mira, yo recuerdo, No lo sé. porque yo estaba en el gobierno del presidente Zapatero, justo lo contrario de lo que estáis haciendo ahora. Yo recuerdo que tenéis tanto interés en debatir la economía, que es vuestro mantra, que ahora se ha fallado el mantra, que, me acuerdo perfectamente, sacasteis a Pizarro y forzasteis tanto un debate entre Pizarro, que era vuestro representante en temas económicos, con Solbes, que yo recuerdo muy bien a Pedro Solbes, que él le pidió al presidente Zapatero que se quería ir, y me acuerdo cómo volvió a aceptar ir en las listas, volver al gobierno, justamente porque vosotros lo único que queríais era un debate de los cabezas especializados en economía para que se produjera el debate entre Pizarro y Solbes. Oye, lo digo con respeto a Pizarro, que yo no lo conocía y luego lo he conocido y he tenido trato con él en otras cuestiones muy discretas de tu partido, José Manuel. Y le dio un repaso Solbes a Pizarro monumental. Pero fíjate cómo sois. No, lo digo porque aquello fue así, como lo estoy contando. Cómo cambian las cosas cuando el mantra de la economía se os ha caído, por cierto, se os ha caído literalmente. Casi 21 millones de empleados en este país. Histórico. Que todas esas cosas no las queréis contar porque como ahí ahora no podéis meter cabeza, pues andáis con lo que andáis continuamente. Oye, y por esa razón, como tenéis tanto banquillo, Feijóo se permite el lujo en una precampaña de, en fin, entre comillas, ironizar sobre los debates que son importantes, de gente especializada en temas y sobre todo en materia económica, por una razón que además el presidente ha puesto en lo alto de la mesa. Hay modificaciones normativas que hemos hecho que están vinculadas a los fondos y que están vinculadas a reformas a Europa, que de estas no queréis hablar, pero que hemos visto cómo caían en otros países que están en manos de la ultraderecha. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no nombráis a alguien? ¿Por qué no nombráis a alguien? Carmen, yo discuto cuando tú quieras en un monográfico de economía. Venga, Pablo Iglesias. Porque te nombren a ti. Señores, que le toca a Iglesias, que habéis intervenido los dos ya, Iglesias. ¿Por qué se fue Solbes? ¿Por qué se fue Solbes? Madre mía. Os voy a leer un tuit de Nacho Álvarez, el responsable de Economía de Podemos, que es el secretario de Estado de Ione Belarra. Feijóo dijo que nos dirigíamos hacia una profundísima crisis económica. Confundió realidad y deseos porque la economía española va bien. Récord histórico de empleo, 20,8 millones de afiliados, inflación al 3,2%, líder en Unión Europea, PIB creciendo al 3,8% versus la eurozona que está en recesión. ¿Esto qué quiere decir? Que el PP no va a debatir de economía en ningún caso. Pero no debemos reírnos, porque esto quiere decir que la campaña electoral no va a ir de economía. El Partido Popular ya ha visto cómo se puede ganar una campaña electoral diciendo que te vote chapote y con lo de la maceta en la ventana. No nos riamos de estas cosas. El mayor error de la izquierda es burlarse de la aparente simplicidad de los discursos de los nuevos trumpistas. La derecha va a intentar subirse a un tsunami con los mantras habituales. Es decir, están pactando con separatistas, quieren romper España, los comunistas tienen una ideología totalitaria, ustedes han sumido este país en la ruina, señora, no baje a comprar el pan que viene un Ocupa y entra dentro de su casa, ponga una alarma de Securitas Direct, contrate a Desocupa. Con ese tipo de mantras, la ultraderecha y la derecha montan una campaña y con apoyos mediáticos suficientes la pueden ganar perfectamente. Seríamos ingenuos. Un segundo, Margallo, ahora me contestas y me envías a la cárcel. No. Déjame acabar. Déjame acabar. Cuando vendas tantos libros como Monedero, te dejo que... Oye, que él lleva... ¡Qué broma! ¡Qué broma, Margallo! Él lleva 5 años y yo 6 meses, di la verdad. 5 años contra 6 meses. Es que tergiversáis. Sois como el City y el Real Madrid, Margallo. Oye, que compren nuestros oyentes los dos. Tú has ganado sobre todo España en su laberinto. Tu primera que compren el tuyo, porque Monedero no está en el Ágora. A lo que me refiero... Yo invito a comprar. Mira Calvo tomando partido. Hay muchos ciudadanos,
ciudadanos progresistas, sensatos, que dicen, pero ¿cómo puede ser que el salario mínimo haya subido 400 euros y vaya a ganar la derecha en España? ¿Cómo puede ser que cuando los ERTEs han protegido a decenas de miles de empresas en este país pueda ganar la derecha? ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Igualdad haya dado permisos de maternidad y de paternidad iguales intransferibles más largos que los que han existido nunca en la democracia y veten a esta señora de las listas electorales? ¿Cómo puede ser que con eso gane la derecha? Porque en este tipo de sociedades las batallas culturales e ideológicas son el centro de la política, y hasta que no entendamos eso, los del que te vote chapote y el le voy a tirar una maceta en la cabeza rojo de mierda y así acabo con el cambio climático y con los rojos, podrán seguir ganando elecciones. A ver, hablando de cambios legislativos y de economía, esta noche... Perdona, una observación. ¿Qué? Tú nos has fichado por listos, a los tres. Hombre, vamos, los más listos. A mí por guapo, habla por ti. Eso también influyó. No, a mí por feminista, creo. Venga. Bueno, pues a mí por listo, por feminista y por guapo. Entonces, no, feminista no puede ser, José Manuel, eso te lo cuento un día. Absolutamente feminista. No, eso no puede ser. ¿Cómo no va a ser feminista si le encantan las mujeres? Que no puede ser. Eso es otra cosa. Que eso es lo que entiende la derecha. A ver, como feminismo del Fari. Os propongo un debate monográfico sobre economía. Sobre feminismo. Los tres. ¿Sobre qué? Que no lo he oído, Sobre economía. ¿No queréis hablar de economía? Yo estoy dispuesto a debatir con vosotros. Pero tú hablas de economía con Nadia. Tú hablas de feminismo conmigo y de economía con Nadia. Pero si tú has sido vicepresidenta, tienes una cultura universal. Claro, yo he sido vicepresidenta cuando había una vicepresidenta económica y una ministra de Economía. ¿Tú de qué sabes de economía? Tú hablas con Nadia de economía. A ver, el que sabe de economía, supongo. El presidente de la... dame un segundo. Margallo, no vamos a hacer debates sectoriales porque es que en cuanto os planteo un tema me abrís 4 distintos. Esto es como una bomba de racimo que disparáis a todas partes. Entonces lo que no vamos a plantear es un debate... Prometo que solo hablaré de economía. No te lo crees ni tú, Margallo. Dicho lo cual... prometo Antonio Garamendi, presidente de la patronal, hoy en el foro de 5 días, diciéndole a Feijóo: la reforma laboral aprobada está, no vayan a tocarla. Yo creo que lo firmado está. Los pactos son para que sean estables en el tiempo, que es lo que da la perspectiva de futuro, ¿no? Por tanto, nosotros ahí defenderemos lo firmado. No podía ser de otra manera. ¿Por también entra dentro del sanchismo a derogar o qué? También podemos hablar de eso en el debate de economía. ¿Qué es lo que quieren los votantes de la izquierda? Ellos nos han mejorado en todo. Vamos a contrastarlo en hora y media. Podemos hablar maravillosamente bien. Yo estoy dispuesto a la hora que queráis. Encantado de hacerlo. Además me parecería ilustrativo. Dos vicepresidentes del gobierno. Que sí, pues si yo te he dicho que sí. Pues ya está. Acércate al micro, Carmen. Si lo hacemos todos los lunes. Si nosotros somos los que más estamos debatiendo de toda España desde hace 2 años pronto. Si es que nosotros somos los 3 que más estamos debatiendo en este país. Hombre, reconoceréis que yo estoy en minoría y me debatís encima, ¿eh? ¿Cómo que tú estás en minoría? Hombre, yo no voy en coalición con nadie, yo voy en coalición conmigo misma. Yo creía que habías presidido un gobierno en que estaba Unidas Podemos con varios ministerios y que Pedro Sánchez sabe que no puede ser. Yo hablo por mí y como dijo el otro día Aymar, ¿a qué os representáis a vosotros? Porque yo dije, yo hablo por mí y por mis siglas. Y tú hablarás por el Partido Popular y Pablo habla evidentemente por su partido. Pablo, lo que no he aprendido es que el micro no se tose, tío. En serio. Tienes razón, pero es que estoy fatal. No me extraña, Pablo, no me extraña, es que te han sacudido a modo, ¿eh? Mira que te lo advertí. Mientras no me envenenen. Pues que te prueben la comida antes, ¿eh? Pues a partir de ahora voy a ir contigo para que la vayas probando tú. Que ya tienes una edad y te puedes permitir faltar. Oye, ¿qué os parece eso de que la ciencia ha demostrado que las personas gordas les cuesta mucho perder peso porque al comer el cerebro reacciona diferente a cuando comen las personas delgadas? Genera menos dopamina. Excusa es maravilloso. ¿Pero qué pasa? Yo me voy a agarrar a eso, menos? Total. ¿Que disfrutáis menos? ¿Cómo comiendo? que disfrutáis? O sea, me metes a las personas gordas. Ostras, esto es lo más ofensivo. Me voy ahora mismo. No. A ver, Aymar. Carmen. Algo ha llamado gordo a Aymar. Cuando coméis, ¿disfrutáis más o menos? Porque, a ver, el cerebro lo que tiene es química todo el rato. Carmen. Dopamina y todo lo que se mueve en el cerebro. Esto ha sido feísimo. Ha sido feísimo. ¿Qué es lo que os pasa? Que no sigas. Te he dicho que no comas brócoli. Que yo te creo compre un brócoli una caja no. de bombones. A ver si con eso te viene arriba.
Iba a decir yo brócoli no como, pero luego iba a estar la Asociación de Defensores del Brócoli montándome un campañón cancelando la publicidad. Primero el brócoli y luego los bombones. Sí, porque primero tiene que ser lo verde, que lo he leído esta semana. Yo quiero terminar con esto ya hoy. Punto y 25. Yo a Aimar le veo pasadito de peso, ¿eh? Joder. Soledad Gallego Díaz. Es difícil empezar la semana sabiendo que Mauricio Vicent no llamará por teléfono para comentar la última increíble novedad cubana. Óyeme chica, no hay azúcar. Sabiendo que no podremos seguir sus fabulosos diálogos con su amigo imaginario Lázaro, como el resucitado, con el que Mauricio bromeaba en una columna periodística que tituló Más se perdió en La Habana, y en la que cantaba, entre risas y llantos, las terribles verdades de la situación en la isla. Es difícil para nosotros, sus amigos, a quienes nos costará mucho prescindir de su querida presencia, de su inagotable capacidad de cariño, de su inteligencia, su peculiar manera de estar en el mundo, sin perder un instante la mirada atenta, capaz de entrar en todos los pliegues de la realidad, muchas veces amarga, pero sin dejar que el resentimiento ocupara en un instante en su vida. Mauricio era lo contrario del rencor. Será difícil para nosotros, sus amigos españoles, y quizá aún más para sus amigos cubanos, con los que compartió tantísimas decepciones y tristezas, y que siempre lo hizo como uno de ellos, negándose a renunciar a lo bueno de la vida y de los afectos. Punto y 25. Tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido. Carreño, en un momentito me han llamado gordo aquí entre Calvo y Margallo. Pero bueno, por favor. Sin ser yo nada de eso. La música que han puesto, Podemos abrazarte, que sería aún peor que llamarte gordo. Así que después que vayamos Carmen y yo a darte un abrazo. Que bailasen juntos. Eso, bailando todos aquí, todos los del Ágora abrazados como cuatro borrachos. La ciencia lo dice y es lo que me pasa a mí. Carmen, por favor. No, yo no. O sea, ¿tú crees, Carreño, que yo tengo todavía solución? O sea, si me pongo con el gimnasio... ¿Sabes por qué es, Aimar? Oye, para los que no lo veis bien en el canal, este es muy guapo, Aimar, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo creo que no estás gordo y que estás en un momento muy atractivo, sinceramente. ¿Tú crees? Sí, pero yo creo que sí. Con esas canas, además. Y con esa voz, oye, esa voz se te pone bueno, por aquí favor. en el y esa cuello piel. Y esta música. Esa sonrisa. Llamen a Aimar, llamen a Aimar. Con 2 o 3 copas ya, vamos. Ay, Dios. No está pagado moderar esto, no está pagado, señores. Pablo Iglesias, Carmen Calvo, José Manuel García Margallo. Un abrazo, por lo que sea. Buenas noches, Aimar. Adiós, sí. Después de llamarme gordo, ahora buenas noches. Buenas noches. No, es mucho mejor cuando solo se te oye y no se te ve. No. Ahora lo has arreglado ya, ahora ya lo has arreglado. Que os den lo más grande, ¿sabéis lo que os quiero decir? A los tres. Carreño, que yo me quedo contigo. 7-3-9-4, le ha ganado el Madrid de baloncesto al Juventud y se mete en la final de la Liga Endesa ACB. Y también ha dado lista Jorge Vilda de la selección femenina de fútbol para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia, que va a ser este verano. Tú no mires a Carmen, que va a decir que esas entradas que tienes amenazan a alopecia. Te digo una cosa, imposible. Si me pides entradas para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, imposible, pero bueno. Ni yendo contigo y nos llevamos a Aimar. Bueno, sigues yendo conmigo, sí. Nos vamos a Aimar para ligar. Venga, vale. De la mano. Vale, hecho, lo miraré. Ha dado una lista de 30, ¿sí? Y ahí se caerán 7. Ha vuelto Alexia Putellas, que es la gran noticia para la selección española femenina. Ahora hablamos de todo eso y deja esta música, está muy bien para empezar a bailar ahora en el larguero. Hasta mañana. Me voy a hacer ayuno intermitente. A ver si aguanto. Te podría mostrar Lina Mitad abierto, mitad dormido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.